Hola, ¿qué tal? Te habla el ingeniero Ángel Suárez. Este video trata acerca de fracciones. Vamos a trabajar con fracciones desde cero. Vamos a tener qué es una fracción, cómo se lee una fracción, tipo de fracciones, simplificación de fracciones, suma y resta de fracciones en ambos casos cuando tiene el mismo denominador y cuando tiene diferentes denominadores. Vamos a trabajar con la división de fracciones y por último con la multiplicación de fracciones. Vamos a comenzar con lo simple que es una fracción. Una fracción es una representación de un número tomado de una unidad, la cual se proporciona en partes iguales. Si colocamos una representación gráfica de un número, aquí yo tengo por ejemplo un rectángulo que tiene 1, 2, 3, 4, 5 partes iguales. Si yo sombreo de esas 5 partes iguales una parte, yo tendré una parte sombreada de 5, por lo tanto esto será igual a 1 sobre 5. Es decir, sombreé una parte de 5 partes. Si sombreo otra parte, yo tendré dos partes sombreadas de 5 partes. Si sombreo otra parte, voy a tener 3 partes sombreadas de 5 partes. Y si te fijas, estos son fracciones ya. Por lo tanto, si sombreo una parte, yo tendré una parte sombreada de 5. Si sombreo dos partes, yo tendré dos partes sombreadas de 5. Si sombreo 3 partes, yo tendré 3 partes sombreadas de 5. Para el ejemplo, yo voy a sombrear una sola parte, por lo tanto yo tendré una parte sombreada sobre 5. Si tú te fijas, no estoy leyendo la fracción correcta o de manera correcta porque lo dejaré cuando estemos en la parte de cómo se lee una fracción. Entonces, aquí yo tengo una parte sombreada de 5, me representa esto que tengo aquí. Si fueran dos partes, serían dos partes sombreadas de 5. Antes de pasar al apartado de cómo se lee una fracción, debemos de tener en cuenta lo siguiente. Si yo tomo como ejemplo 1 sobre 5, 1 es el numerador de la fracción y 5 es el denominador de la fracción. Dicho de otra manera, 1 es el numerador o número de partes tomada para la fracción. Esta es la línea divisora para el numerador y el denominador. Y 5 es el denominador o el número total de partes. Esto debes de tomarlo en cuenta siempre. En una fracción, la parte de arriba siempre es el numerador. En una fracción, la parte de abajo siempre es el denominador. Si no te aprendes esto, no estás en nada. Si no te aprendes esto, no vas a saber lo que sigue. Repito, el número de arriba es el numerador, el número de abajo el denominador. Esto es el Padre Nuestro en fracciones. El número de arriba, numerador, número de abajo, denominador. Hago énfasis en esto porque esto es muy importante. El número de arriba, numerador, número de abajo, denominador. Continuamos. Vamos a pasar ahora a la parte de cómo se lee una fracción. Para leer una fracción debemos de tener en cuenta lo siguiente, y es que el numerador se lee de tal manera igual y el denominador se lee de forma ordinal o como número ordinal. Entonces aquí yo tengo 2 sobre 5, 2 que es el numerador lo leo tal cual y 5 que es el denominador lo leo como número ordinal. Por lo tanto aquí yo tendré 2 quintos. 2 que es el numerador lo leo de la misma manera tal cual está escrito y 5 que es el denominador lo leo de forma ordinal o como número ordinal. Es decir que el 2 que es el numerador se lee normal y el 5 que es el denominador lo leo de forma ordinal. Por lo tanto aquí yo tengo 2 quintos. Repetimos, 2 que es el numerador se lee normal y 5 que es el denominador se lee de forma ordinaria. 2 quintos. Esta fracción cuyo numerador es 2 y cuyo denominador es 5 se lee 2 quintos. Pero esto ocurre cuando el denominador es hasta el 10, es decir, se lee de forma como número ordinal hasta el 10.
Ahora te voy a mostrar cómo se leen los números desde el 2 hasta el 10 de forma ordinal o número ordinal. Recuerda, el denominador siempre se lee de forma ordinal. Si es 2, digo que es medios. Por lo tanto, si aquí yo tuviera 1, por lo tanto, si aquí yo tendría 3 sobre 2, sería 3 medios. Si es 3, se lee tercios. Si es 4, se lee cuartos. Si es 5, se lee quintos. Si es 6, se lee sexto. Si es 7, se lee séptimo. Si es 8, se lee octavos. Si es 9, se lee novenos. Y si es 10, se lee décimos. Pero ¿qué ocurre? Esto es hasta el 10. Si es después de 10, lo vamos a leer de la siguiente manera. Le vamos a agregar avos. Por ejemplo, 11 avos, 12 avos, 13 avos, 14 avos, 20 avos. Si es 22, 22 avos. Si es 23, 23 avos. Y así sucesivamente. Observemos los siguientes ejemplos. Aquí yo tengo 3 sobre 8, es decir, 3 el numerador, 8 el denominador. Por lo tanto, aquí yo tendré 3 octavos. ¿Se fijan? 3 octavos. 3 octavos. Un tercer ejemplo es el siguiente. Aquí yo tengo 4, pasa de 10, por lo tanto será 13avos. 4 13avos. Es decir, aquí yo tengo una fracción cuyo numerador es 4, se lee de tal manera como se escribe, y denominador 13, por lo tanto se lee agregándole avos, porque pasa de 10, por lo tanto tendré 13avos. Un cuarto ejemplo de fracción, aquí yo tengo 6 como numerador y como denominador 22, por lo tanto tendré 6 22avos. 6 22avos. Repito, 2 quintos, 3 octavos, 4 13avos, 6 22avos. Miren qué fácil se lee una fracción. De modo de resumen, podemos decir que para leer una fracción, primero leemos el numerador de la misma manera, tal cual está escrito, y luego leemos el denominador como números ordinales hasta el 10, y luego del 10 se le agrega avos, 11avos, 12avos, 13avos, y así sucesivamente. ¿Cómo es que se lee una fracción? Bueno, el numerador se lee tal cual y el denominador se lee de forma ordinaria, así de simple. Ok, ahora vamos a continuar con nuestros apartados. Vamos a continuar con el tipo de fracciones. Vamos a continuar con tipo de fracción. La primera fracción que tenemos es la fracción propia, que es aquella cuyo numerador es menor a cuyo denominador. Por lo tanto, aquí yo tengo un quintos, donde 1 es el numerador, que es menor que el denominador, que es 5. También es una fracción propia. Esta que me dice 2 octavos, cuyo numerador es 2 y cuyo denominador es 8. 2 es menor que 8. También tenemos como fracción propia la siguiente, que es 3 cuartos, cuyo numerador es 3 y cuyo denominador es 4. Repito, una fracción propia es aquella cuyo numerador es menor que su denominador. Luego tenemos fracciones impropias, que es al revés, cuyo numerador es mayor a cuyo denominador. Aquí yo tengo 10 quintos. Otro ejemplo de fracción impropia es la siguiente, 8 tercios, cuyo numerador es 8, cuyo denominador es 3, 8 es mayor que 3. Y un tercer ejemplo es el siguiente, 6 cuartos, cuyo numerador es 6 y cuyo denominador es 4, 6 es mayor que 4. Y bien, hasta aquí vamos bien. Fracción propia, cuyo numerador es menor que cuyo denominador. Fracción impropia, numerador es mayor que denominador. Luego tenemos fracciones decimales, cuyo denominador siempre será 1 seguido de 0. Por ejemplo, aquí tenemos 4 décimos. Aquí yo tengo un 1 seguido de 0, que es el denominador. Luego tengo 8 décimos y luego tengo 6 décimos. Recordando que una fracción decimal, el resultado siempre será menor que 1. Luego tenemos fracciones aparentes, que son fracciones cuyo numerador y cuyo denominador son el mismo. Por ejemplo, 2 medios, 3 tercios, 4 cuartos. Es decir, son fracciones cuyo numerador y cuyo denominador son iguales. Luego tenemos fracciones unitarias,
cuyo numerador siempre será 1. Por ejemplo, aquí yo tengo 1/2, 1/3 y 1/4, cuyo numerador siempre será 1. Volviendo un poquito para atrás, las fracciones aparentes siempre serán igual a la unidad, ya que el numerador y el denominador son iguales. Por lo tanto, si tú divides 2 entre 2 es 1, 3 entre 3 es 1, 4 entre 4 es 1. Por lo tanto, una fracción aparente siempre será igual a la unidad. Volviendo a los tipos de fracciones, también tenemos fracciones mixtas, que son aquellas que están compuestas de un número entero y una parte fraccionaria. En este caso, como ejemplo, tenemos 2 enteros, 1/2. Si te fijas, tenemos el 2, que es la parte entera, y 1/2, que es la parte fraccionaria. Un segundo ejemplo es el siguiente: 3 enteros, 2/5, 3 enteros, la parte entera, 2/5, la parte fraccionaria. Y por último tenemos 4 enteros, 6/3, 4 es la parte entera, 6/3 es la parte fraccionaria. Y bien, otro tipo de fracción es la siguiente: fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes son aquellas cuyo numerador y cuyo denominador, aunque sean distintos, da lo mismo. Por ejemplo, aquí yo tengo 8/4, es equivalente con 4/2, ya que 8/4 nos da como resultado 2 y 4/2 nos da como resultado 2. Son fracciones equivalentes. Aunque el numerador de la primera fracción y el denominador de la primera fracción sean distintos, al numerador y al denominador de la segunda fracción, el resultado como quiera es el mismo. Por lo tanto, son fracciones equivalentes. Otro ejemplo de fracciones equivalentes son las siguientes: 3/6 es equivalente con 1/2, ya que 3/6 nos da como resultado 0.5 y 1/2 nos da como resultado 0.5. Por lo tanto, son fracciones equivalentes. Un tercer ejemplo de fracciones equivalentes es el siguiente: 10/4 es equivalente a 5/2, ya que 10/4 nos da como resultado 2.5 y 5/2 nos da como resultado 2.5. Por lo tanto, son fracciones equivalentes. Y bien, una vez terminados los tipos de fracciones, ahora vamos a trabajar con la simplificación de fracciones. Para la simplificación de fracciones vamos a tomar en cuenta lo siguiente: para simplificar, se divide el numerador y el denominador por el mismo número. Ojo, no es que yo venga y divida para simplificar, por ejemplo, el numerador lo divido entre 4 y el denominador entre 3. No, eso no va a funcionar, así no se simplifica. Si yo divido el numerador entre 2, el denominador también lo debo de dividir entre 2, porque de esta manera es que se hace la simplificación para que sea una fracción equivalente. Por eso pongo: se divide el numerador y el denominador por el mismo número. Sí, solo sí el resultado es un número entero, obtendrás una fracción equivalente. Por ejemplo, aquí yo tengo 30/25. Yo sé que 30 tiene mitad, pero 25 no. 25 no tiene mitad entera. Por lo tanto, yo no puedo agarrar y decir 30 dividido entre 2, 15, y 25 no es un número entero, el resultado de 25 entre 2. Pero yo sé que 30 tiene quinta, que es 6, y 25 tiene quinta, que es 5. Por lo tanto, el resultado de yo simplificar 30/25 será una fracción que me dará 6/5. Miren que es una fracción equivalente. Es decir, cuando yo simplifico, convierto mi fracción a una fracción equivalente. Por lo tanto, 30/25 la puedo simplificar a 6/5. Es decir que 30/25 es equivalente a 6/5. Y bien, un segundo ejemplo que tenemos es el siguiente. Tenemos 108/18. 108/18. Si tú te fijas, es una fracción impropia, ya que el numerador es mayor al denominador. Y cuando tenemos numerador mayor que el denominador, es una fracción impropia. Entonces, aquí yo puedo simplificar de la siguiente manera. Yo sé que 108 tiene mitad, por lo tanto lo puedo dividir entre 2. Y 18 tiene mitad, por lo tanto lo puedo dividir entre 2. Mitad de 108 es 54. Mitad de 18 es 9. Ahora, yo sé que 54 tiene mitad, mitad de 54, 27,
pero 9 no tiene mitad entera. Pero yo sé que 54 tiene tercera, que es 18, y yo sé que 9 tiene tercera, que es 3. Por lo tanto, divido 54 entre 3, 18, y 9 entre 3, 3. Por lo tanto, esto yo lo puedo simplificar a una fracción equivalente, el cual será igual a 18 tercios. Quiere decir que si yo simplifico 108 18avos, tendré como fracción equivalente 18 tercios. Es decir que 108 18avos es equivalente o es igual a 18 tercios. Y 18 tercios yo lo puedo simplificar, ya que puedo dividir entre 3. 18 entre 3 es igual a 6. Por lo tanto, el resultado de la fracción 108 18avos es igual a 6. Bien, recuerda que para simplificar lo que hago es que divido el numerador y el denominador por el mismo número, sí, solo sí. El resultado será un número entero y obtendrás una fracción equivalente. Yo creo que esto se entendió, ¿verdad? Ok, ahora vamos a trabajar con las operaciones de fracciones. Vamos a comenzar con la suma de fracciones. Vamos a comenzar con la suma de fracciones cuando tenemos el mismo denominador. Y cuando tenemos el mismo denominador, lo que hacemos es que sumamos los numeradores y el denominador se queda igual. Por ejemplo, aquí tenemos 2 quintos más 3 quintos. 2 es el numerador, 5 el denominador. En la primera fracción, en la segunda fracción 3 es el numerador, 5 el denominador. Si te fijas, tenemos los mismos denominadores. Y lo que hacemos es que sumamos los numeradores y el denominador se queda igual. Por lo tanto, aquí yo tendré 2 más 3 entre 5. 2 más 3, 5. Por lo tanto, tendré 5 sobre 5 o 5 quintos. Y esto es una fracción una fracción aparente cuyo resultado es igual a 1. O cuyo resultado es igual a la unidad. Un segundo ejemplo que tenemos es el siguiente. 5 sextos más 3 sextos. Aquí tenemos suma de fracciones con el mismo denominador. Y lo que hago es que sumo los numeradores y el denominador se queda igual. Por lo tanto tendré 5 más 3 sobre 6. 5 más 3, 8. Dando como resultado 8 sextos. 8 sextos lo puedo simplificar ya que 8 tiene mitad, que es 4, y 6 tiene mitad, que es 3. Por lo tanto, esto nos dará 4 tercios. 4 tercios. Un tercer ejemplo que tenemos es el siguiente. Tenemos 1 tercio más 4 tercios. Hacemos exactamente lo mismo. Sumo los numeradores y el denominador se queda igual. Por lo tanto, tendré 1 más 4, 5 sobre 3. Por lo tanto, tendré 5 tercios. Recuerda, en la suma de fracciones con el mismo denominador se suman los numeradores y el denominador se queda igual. En dado caso que el resultado se pueda simplificar, se simplifica. Y bien, ahora vamos a trabajar con la suma de fracciones pero con diferente denominador. Y aquí dice, en la suma de fracciones con diferentes denominadores se multiplican el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. Y luego sumamos la multiplicación del denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. Y todo esto dividido entre la multiplicación de los denominadores. Observemos los siguientes ejemplos. Aquí yo tengo 1 quinto más 3 cuartos. Si te fijas, los denominadores son distintos. Lo que hago es que multiplico 1 por 4, que es lo que estoy diciendo aquí. Multiplicación del numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción más la multiplicación del denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. Y todo esto estará dividiendo entre la multiplicación de los denominadores. Por lo tanto, aquí yo tendré 1 por 4 más 3 por 5 entre 5 por 4. Es decir, que tengo lo siguiente. 1 por 4 más 5 por 3 entre 5 por 4. 1 por 4, 4. 5 por 3, 15. Y 5 por 4, 20. Por lo tanto, tendré
4 más 15 sobre 20. 4 más 15 es igual a 19, por lo tanto tendré 19 veinteavos. 19 veinteavos. Este es el resultado de un quinto más 3 cuartos. Un segundo ejemplo que tenemos es el siguiente. Tenemos 2 sextos más 9 tercios. Hago exactamente lo mismo. Multiplico 2 por 3 más 6 por 9 entre 6 por 3. 2 por 3 más 6 por 9 entre 6 por 3. 2 por 3, 6. 6 por 9, 54. Y 6 por 3, 18. Por lo tanto, tendré 6 más 54 entre 18. 6 más 54, 60. Es decir, que tendré 60 18avos. Esto se puede simplificar, ya que 60 tiene mitad y 18 tiene mitad. Mitad de 60, 30. Mitad de 18, 9. También podemos simplificar, ya que 30 tiene tercera y 9 tiene tercera. Tercera de 30, 10. Tercera de 9, 3. Por lo tanto, tendremos 10 tercios. Es decir, que 2 sextos más 9 tercios es igual a 10 tercios. Esto es la suma de fracciones. Ahora vamos con la resta de fracciones. Vamos a trabajar con la resta de fracciones con el mismo denominador. Y hacemos exactamente igual que cuando teníamos la suma, pero en este caso simplemente restamos los numeradores y el denominador se queda igual. Vamos a tomar el mismo ejemplo de ahorita, pero en forma de resta. 2 quintos menos 3 quintos. Hago exactamente lo mismo. Resto los numeradores y el denominador se queda igual. Es decir, que tendré 2 menos 3 entre 5. 2 menos 3 menos 1 nos da 2 menos 3 nos da menos 1. Por lo tanto, aquí yo tendré una fracción negativa que me dice menos 1 quintos. Es decir, que 2 quintos menos 3 quintos es igual a menos 1 quintos. El segundo ejemplo que tenemos es el siguiente. 5 sextos menos 3 sextos. Hago exactamente lo mismo. Resto los numeradores y el denominador se queda tal cual. 5 menos 3, 2. Por lo tanto tendré 2 sextos que se puede simplificar, ya que 2 tiene mitad, que es 1. Y 6 tiene mitad, que es 3. Por lo tanto tendré 1 tercio. Quiere decir que 5 sextos menos 3 sextos es igual a 1 tercio. Un tercer ejemplo que tenemos es el siguiente. Tenemos 1 tercio menos 4 tercios. Aquí yo tengo resta de fracciones con el mismo denominador. Y lo que hago es que resto los numeradores y el denominador se queda tal cual. Aquí yo tengo 1 menos 4 entre 3. 1 menos 4 es igual a menos 3. Por lo tanto tendré una fracción negativa, la cual me dice menos 3 tercios. Menos 3 tercios. Y esto es una fracción aparente donde el resultado será la unidad, pero en este caso será negativa. Menos 1. Este es el resultado. Y bien, esta es la resta de fracciones con el mismo denominador. Ahora vamos a trabajar con resta de fracciones, pero con diferente denominador. Y es lo mismo que en la suma. Digo, en la resta de fracciones con diferentes denominadores, se multiplican el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. Y luego restamos la multiplicación de los denominadores de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. Y todo esto dividido entre la multiplicación de los denominadores. Observemos los siguientes ejemplos. Aquí yo tengo 1 quinto menos 3 cuartos. Hago exactamente lo mismo. Multiplico el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción menos el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. Y todo esto dividido entre la multiplicación de los denominadores. Por lo tanto, aquí yo tendré 1 por 4 menos 5 por 3 dividido entre 5 por 4. Es decir, que tendré lo siguiente. 1 por 4 menos 5 por 3 entre 5 por 4. 1 por 4, 4. 5 por 3, 15. Esto es menos. Y todo esto dividiendo entre 5 por 4, que es 20. Por lo tanto, tendremos 4 menos 15 sobre 20. 4 menos 15 es igual a menos 11. Es decir, que tendré una fracción negativa, menos 11 veinteavos. Y esto no se puede simplificar, se queda tal cual. Entonces yo tengo que el resultado de 1 quinto menos 3 cuartos es igual a menos 11 veinteavos. Un segundo ejemplo que tenemos es el siguiente. 2 sextos menos 9 tercios.
hago exactamente lo mismo, multiplicación del numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción, menos el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción, y todo esto dividido entre la multiplicación de los denominadores. Por lo tanto tendré 2 por 3 menos 6 por 9 entre 6 por 3. Es decir que tenemos lo siguiente: 2 por 3 menos 6 por 9 entre 6 por 3. 2 por 3, 6. 6 por 9, 54. Recuerda que esto será menos. Y todo esto dividido entre 6 por 3, que es 18. Por lo tanto tengo 6 menos 54 entre 18. 6 menos 54 es igual a menos 48. Por lo tanto tendremos una fracción negativa menos 48 18avos, la cual se puede simplificar, ya que 48 tiene mitad y 18 tiene mitad. Mitad de 48, 24, mitad de 18, 9. Quedando como resultado menos 24 novenos. Esto se puede simplificar, ya que 24 tiene tercera, que es 8, y 9 tiene tercera, que es 3. Dando como resultado menos 8 tercios. Quiere decir que 2 sextos menos 9 tercios es igual a menos 8 tercios. Este es el resultado. Menos 8 tercios. Y bien, ahora vamos a pasar a la multiplicación de fracciones. En la multiplicación de fracciones, el resultado es una fracción que sale de la multiplicación de los numeradores y los denominadores. Por lo tanto, aquí yo tengo que la multiplicación de fracciones se resuelve cuando multiplicamos los numeradores y se divide entre la multiplicación de los denominadores. Observemos el siguiente ejemplo. Un quintos multiplicado por 3 cuartos. Esto será igual a la multiplicación de los numeradores entre la multiplicación de los denominadores. Por lo tanto tendré 1 por 3 dividido entre 5 por 4. 1 por 3 dividido entre 5 por 4. 1 por 3, 3. 5 por 4, 20. Dando como resultado 3 veinteavos. Quiere decir que un quintos multiplicado por 3 cuartos es igual a 3 veinteavos. Un segundo ejemplo que tenemos es el siguiente. 2 sextos multiplicado por 3 octavos. Multiplicamos los numeradores dividido entre la multiplicación de los denominadores. Por lo tanto tendré 2 por 3 dividido entre 6 por 8. 2 por 3, 6. 6 por 8, 48. Por lo tanto tendré 6 48avos. Esto se puede simplificar, ya que 6 tiene tercera y 48 tiene tercera. Tercera de 6, 2. Tercera de 48, 16. Por lo tanto tendré 2 16avos, que también se puede simplificar, ya que 2 tiene mitad, que es 1, y 16 tiene mitad, que es 8, dando como resultado un octavo. Quiere decir que la multiplicación de 2 sextos por 3 octavos es igual a un octavo. Y bien, un tercer ejemplo que tenemos es el siguiente. Un tercio multiplicado por 2 cuartos. Aquí multiplico los numeradores entre la multiplicación de los denominadores. 1 por 2 entre 3 por 4. 1 por 2, 2. 3 por 4, 12. Por lo tanto tendré 2 doceavos, el cual se puede simplificar, ya que 2 tiene mitad y 12 también tiene mitad. Mitad de 2, 1. Mitad de 12, 6. Dando como resultado un sexto. Quiere decir que un tercio multiplicado por 2 cuartos es igual a un sexto. Y bien, una vez trabajada la multiplicación de fracciones, vamos a trabajar por último la división de fracciones. En la división de fracciones, lo que hacemos es que multiplicamos la primera fracción por el inverso de la segunda fracción. Es decir, se multiplica la primera fracción por el inverso de la segunda fracción, donde se multiplican los numeradores y los denominadores. Es decir, que una división de fracciones, cuando tú la vayas a multiplicar por el inverso de la segunda fracción, se convierte en una multiplicación de fracciones. Observemos. Aquí yo tengo un quintos dividido entre 3 cuartos. Y lo que hago es que voy a multiplicar la primera fracción, que es un quinto, por el inverso de la segunda fracción, que será 4 tercios. Es decir, voy a tener lo siguiente. Un quinto multiplicado por 4 tercios. Recuerda, la primera fracción multiplicado por el inverso de la segunda fracción. El inverso de 3 cuartos es 4 tercios. Y aquí yo tengo, o se convierte en una multiplicación de fracciones, donde multiplicamos los numeradores y lo dividimos entre la multiplicación de los denominadores. Por lo tanto, yo tendré 1 por 4 dividido entre 5 por 3. 1 por 4, 4. 5 por 3, 15.
Quiere decir que si yo divido 1/5 entre 3/4 será igual a 4/15. Un segundo ejemplo que tenemos es el siguiente. 2/4 dividido entre 5/3. Hago exactamente lo mismo, multiplico la primera fracción por el inverso de la segunda fracción. El inverso de 5/3 es 3/5. Por lo tanto tendré la primera fracción, que es 2/4, multiplicado por el inverso de la segunda fracción, que es 3/5. Entonces aquí voy a multiplicar numerador por numerador entre la división de la multiplicación de los denominadores. Entonces tendré 2 por 3, 6, dividido entre 4 por 5, que es 20. Dando como resultado 6/20, el cual se puede simplificar ya que 6 tiene mitad, que es 3, y 20 tiene mitad, que es 10. Dando como resultado 3 décimos. Es decir que el resultado de la división 2/4 entre 5/3 es igual a 10 décimos. Y bien, hasta aquí es nuestro video acerca de fracciones desde cero. Yo creo que está un poco completo el curso. Gracias por ver este video. Suscríbete, subimos video de análisis estructural, física, matemática y otras. Bendiciones y hasta la próxima. Me voy.